suave que la de aquí. No tiene casi ni comparación. La reforma laboral de aquí va a ser y será una reforma muy dura, y además aplicando como van a aplicar los recortes que van a venir de Bruselas. Se prevé que más de 28.000 millones de recortes le van a pasar la receta al nuevo gobierno que salga después de las elecciones. Con lo cual lo tenemos claro. Si aplican una receta de 28.000 millones, por lo menos que se sepa, la sanidad, la educación, los servicios públicos van a desaparecer. Si a eso le añadimos el acuerdo que quieren hacer entre los gobiernos criminales de Estados Unidos y el imperialismo europeo para controlar todos los servicios públicos, la clase obrera de este país se tiene que despertar, se tiene que poner en marcha y empezar a movilizarse en las calles. No vale el proceso electoral para cambiar las cosas. Las cosas se cambian en la calle con la ayuda del movimiento electoral. Y si no hay lucha en la calle, en el Parlamento no se hace nada. Vamos a leer un pequeño comunicado respecto a la situación de Francia. Los trabajadores y los jóvenes de Francia llevan desde el pasado mes de marzo movilizándose con huelgas, manifestaciones y ocupaciones contra la llamada ley El Khomri, en referencia a la ministra de Trabajo, Miriam El Khomri. Al dictado de la Unión Europea y la Troika, el gobierno francés, como todos los gobiernos europeos, pretende acabar con derechos históricos de las y los trabajadores franceses. La reforma laboral que quieren imponer, entre otros, pretende acabar con la jornada laboral de 36 horas e imponer un aumento de la jornada que puede llegar en algunos casos a 44 o 46 horas. Quieren aumentar la duración del trabajo nocturno, pretenden suprimir la indemnización mínima por despido improcedente. El artículo 2 de la ley prioriza los acuerdos de empresa en detrimento de los convenios colectivos, los cuales los actuales convenios anuales pasan a ser negociados cada 3 años, con una duración máxima de 5 años y sin garantizar los derechos adquiridos. Nada que desgraciadamente los trabajadores de aquí no conozcamos. No por casualidad a esta reforma laboral se la denomina una reforma a la española. La reforma ha provocado no solo el rechazo de los trabajadores y la juventud, sino un repudio masivo en la sociedad. Desde el mes de marzo se vienen sucediendo manifestaciones en medio del llamado estado de emergencia, que restringe la circulación de personas, el cierre de lugares públicos para evitar encuentros y asambleas públicas. Una ley que en esencia se utiliza para reprimir la lucha contra la reforma laboral. Pero pese al estado de emergencia, los trabajadores y trabajadoras han salido a la calle, bloquean refinerías y centrales nucleares, paralizan los transportes ferroviarios, etc. El pasado 26 de mayo, más de 300.000 salieron a las calles y el próximo 14, hoy, está convocando la huelga general. Una vez más, los trabajadores y la juventud francesa, con su lucha, se convierten en una referencia para todos los trabajadores europeos. En Francia, Portugal, Grecia y en el Estado español, los gobiernos, tengan el signo político que tengan, aplican las mismas recetas que ordena y manda la Unión Europea y la Troika. Reformas laborales, recortes, precarización del empleo, salarios de miseria y paro. Más que nunca reafirmamos lo que se ha convertido ya en un lema de lucha. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, porque no habrá cambio alguno si los trabajadores no retomamos el camino de la movilización en la calle y en las empresas. La lucha de los trabajadores y trabajadoras francesas nos compete a todos. Si ellos ganan, será una derrota de las reformas laborales y un ejemplo a imitar por millones de trabajadores y trabajadoras
y jóvenes europeos. Por eso, las organizaciones de las marchas por la dignidad llamamos a organizarnos, a salir a la calle y a luchar contra la corrupción, contra este saco de mierda que es el gobierno y los partidos que la apoyan. Llamamos no solamente a solidarizarnos con los trabajadores y trabajadoras francesas, llamamos a organizar la lucha aquí. Es una necesidad imperiosa. O nos organizamos y luchamos o nos van a imponer todas las reformas laborales. ¡Arriba la lucha de la clase obrera! ¡Arriba! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden.